En el capítulo anterior Shin junto a Hanabi y Yakumo se presentaron a los exámenes Chunin. Después de derrotar a Doto y salvar a Koyuki, Shin estaba sentado viendo al primer inspector de la prueba, quien se presentó como Ibiki Morino, y explicó sobre qué trataba la primera fase de los exámenes Chunin. Shin ignoró lo que el inspector estaba diciendo y siguió durmiendo. Luego le dieron su examen donde no sabía ninguna de las preguntas, pero lejos de alarmarse no le importó. Yakumo, quien tenía absoluto control sobre sus poderes de ilusión, le pasó las respuestas a Shin, quien respondió el examen y siguió durmiendo. Hanabi vio molesta la actitud de Shin pero no dijo nada y siguió resolviendo su examen. Minutos más tarde se terminó el examen donde el inspector les dijo el verdadero objetivo de la prueba, pero Shin siguió durmiendo sin importarle nada. En eso llegó una Jounin quien se presentó como Anko y les dijo que fueran al bosque de la muerte para la siguiente prueba. Hanabi y Yakumo tuvieron casi que arrastrar a Shin hasta el bosque ya que este seguía durmiendo. Al estar frente al bosque les dieron un pergamino y les dijeron que tenían que encontrar el que les faltaba y llegar a la torre en medio del bosque en menos de 5 días. Shin abrió levemente sus ojos, no comprendía por qué su cuerpo se sentía tan cansado y sin energía, solo quería dormir, pero no sabía la razón, pero obligó a su cuerpo a ponerse de pie para comenzar la segunda etapa de los exámenes Chunin. Sabía que eso era muy importante para sus compañeras y tenía que estar a la altura de la situación. Luego de unos minutos se abrieron las puertas y todos ingresaron al bosque de la muerte. Shin solo pudo correr durante unos minutos para luego caer al suelo, cada vez se sentía más débil. Hanabi y Yakumo lo llevaron a un lugar seguro, dejándolo debajo de un gran árbol el cual tenía una especie de cueva en su interior. Hanabi revisó a Shin con su Byakugan pero no vio nada extraño en su cuerpo, no tenía ninguna herida interna o algo parecido, pero había algo extraño. Parecía que la esencia de Shin desaparecía, lo que le llevó a pensar que quizás Shin era un clon. Al pensar en eso le pinchó un dedo con un senbon, pero vio como sangre salió de la pequeña herida, lo que solo la desconcertó aún más. Vio como Shin se puso pálido y comenzó a respirar agitadamente, para luego quedarse dormido. Eso alarmó a Hanabi y Yakumo, quienes se quedaron junto a Shin por unas horas. Luego de la nada Shin se despertó y se puso de pie como si nada le hubiera pasado. Hanabi no comprendía lo que pasaba, pero al ver a Shin recuperado activó su Byakugan para buscar un equipo y robarle el pergamino, encontró un equipo no muy lejos y gracias a sus ojos pudo ver que en efecto tenían el pergamino que les faltaba, pero también se percató de la presencia de su primo Neji, quien estaba muy cerca de ellos, pero solo miró en su dirección y luego se fue. Hanabi se preguntaba por qué Neji actuaba de esa forma y lo único que se le ocurrió fue que su padre había ordenado a Neji para que las vigilara, lo cual le molestó mucho, pero dejó de pensar en eso para ir junto a Shin y Yakumo por el otro pergamino que les hacía falta. Neji mientras se alejaba activó su Byakugan para asegurarse que Shin estuviera bien, se percató de su extraño comportamiento y los había estado vigilando mientras ellos estaban dentro del árbol esperando que Shin se recupere. En ese tiempo había acabado con 2 equipos, quienes querían atacar a Shin y su equipo y él naturalmente no permitiría eso, ya que no permitiría por nada del mundo que algún ninja se atreviera a tocarle un pelo a Hanabi, ya que para él la veía como una hermana pequeña. Por eso estuvo esperando hasta que Shin estuviera recuperado para irse, pero no pudo evitar que su prima notara su presencia. Activó su Byakugan y vio como Hanabi junto a Shin y Yakumo acabaron con el equipo Genin y obtuvieron el pergamino que les hacía falta, lo que le hizo sonreír mientras iba en busca de sus compañeros. Shin después de la pelea tuvo un pequeño mareo, no comprendía qué le pasaba en eso, tuvo un extraño recuerdo, estando en medio de un incendio junto a otros niños, pero de golpe desapareció eso y vio a Hanabi junto a Yakumo quienes le preguntaban qué pasaba. Shin solo dijo que estaba bien, para luego comenzar a dirigirse a la torre. Hanabi activó su Byakugan y vio que los Uchihas estaban en problemas, al enfrentar a un ninja de la hierba. Shin al escuchar eso pensó de inmediato en Mikoto y su cabeza le empezó a doler, y una necesidad de estar cerca de Mikoto apareció desde lo más profundo de su mente. Comenzó a dirigirse hacia donde ella estaba casi de manera inconsciente ante la mirada confusa de Hanabi y Yakumo, pero sin decir nada siguieron a Shin.
Orochimaru estaba peleando con los Uchihas, arrasando con ellos sin dificultad alguna. Su intención era marcar a Sasuke, pero se sorprendió por las habilidades de Mikoto, lo que le hizo cambiar de planes y enfocarse únicamente en la Uchiha, dejando inconsciente a Sasuke, a quien le puso la marca maldita solo por si acaso. Luchó contra Mikoto y no tuvo muchos problemas, hasta que intervinieron los Namikaze, quienes usando el chakra del Kyuubi le dieron algunos problemas. Orochimaru, harto de ellos, les puso un sello en el estómago para dejarlos sin chakra, luego se concentró en Mikoto, vio a la niña pelirrosa temblando en el suelo junto a un civil y comenzó a reír. Eran tan patéticos que sería una pérdida de tiempo acabar con ellos. En ese momento Orochimaru movió su cabeza para evitar un senbón. Al mirar al responsable vio a una Hyuga junto a una niña castaña y frente a ellas un niño rubio. Orochimaru se paralizó por un instante al ver al niño, no pudo evitar recordar al niño Uzumaki, a quien Pain tenía como su protegido. Se parecían mucho. Al recordar eso frunció el ceño, recordando la última vez que vio al niño. Hace unos años, mientras Orochimaru estaba en una de sus tantas bases, comenzó a escuchar explosiones y pensó que Deidara y Sasori le habían encontrado, lo cual era muy malo ya que no podría contra los dos al mismo tiempo y de hecho sería muy difícil ganarle solo a uno. Ordenó salir a sus sirvientes para distraer a los Akatsuki, pero al salir sus sirvientes no se escuchó ninguna explosión, lo que le dejó curioso. Quizás se había equivocado y no eran los Akatsukis. Al salir vio como sus sirvientes estaban en el suelo inconscientes. Al mirar al cielo vio cientos de fantasmas, quienes expulsaban rayos negros de su cuerpo mientras sus sirvientes caían inconscientes al suelo. No sabía de quién se trataba, pero al voltear vio de cerca a uno de los fantasmas, quien puso una gran sonrisa, lo que le hizo maldecir y atacar al fantasma, pero grande fue su sorpresa al ver cómo el fantasma comenzó a brillar y luego explotó, para momentos después llenarse el lugar de explosiones, ya que todos los fantasmas se dirigieron hacia donde estaba Orochimaru, y comenzaron a explotar. Orochimaru apenas sobrevivió a las explosiones y cambió de piel para estar como nuevo. En eso vio un ave de arcilla y sobre ella a tres Akatsukis, a quienes reconoció como Deidara y Sasori. Estando en medio de ellos el protegido de Pain, Orochimaru comprendió que si peleaba estaba muerto. El niño era un monstruo y podría matarlo sin muchos problemas. Por eso intentó persuadir al niño para que se le uniera y juntos acabar con Deidara y Sasori. Orochimaru vio con satisfacción cómo los Akatsukis se pusieron tensos al escuchar eso, ya que dentro de la organización era bien sabido que el niño no era alguien fácil de derrotar. Pero no sirvió de nada, ya que el niño se negó y lanzó una esfera dorada generando una gran explosión, lo que aprovechó para escapar hundiéndose en el suelo. Orochimaru recordó que cuando regresó al mismo lugar unas horas después, había un gigantesco cráter de varios kilómetros de diámetro, lo que le hizo sudar frío ante el poder destructivo del niño Uzumaki. Alejó esos pensamientos de su mente, a pesar que quien tenía enfrente se parecía mucho, no eran la misma persona. Eso lo podía colaborar por la diferencia de poder. Expulsó intención asesina pensando dejar temblando a los niños, pero grande fue su sorpresa al ver cómo estos también expulsaron su intención asesina. Hanabi atacó a Orochimaru mientras Yakumo creaba ilusiones. Shin quiso atacar, pero al dar un paso cayó al suelo. Orochimaru vio esto y se burló. Luchó contra Hanabi y le dio un potente golpe y a Yakumo una patada, mientras sujetaba a Mikoto con sus serpientes y la mordió en el cuello. Ante la atenta mirada de Shin, Orochimaru solo comenzó a reír y desapareció, mientras Shin empuñaba con fuerza sus manos por la impotencia que sentía. Hanabi se recuperó al igual que Yakumo y llevaron a los genin a un lugar seguro junto a Shin. Horas después Shin se recuperó y al ver cómo los Namikaze comenzaron a reaccionar se fueron del lugar, dirigiéndose a la torre. Al llegar abrieron los pergaminos y de ellos salió Genma, quien les felicitó por ser los primeros de Konoha en llegar a la torre. Hanabi le dijo lo sucedido y Genma desapareció para informarle a Minato, mientras Hanabi y Yakumo llevaron a Shin a una habitación para que éste pueda descansar. 5 días después se dieron las eliminatorias de la segunda fase de los exámenes Chunin, las cuales consistían en combates individuales. Hanabi se enfrentó a un ninja de la lluvia, no teniendo muchos problemas para derrotarlo.
Yakumo se enfrentó a un ninja del país de los árboles, a quien usando las ilusiones le hizo rendirse, ya que le había mostrado cosas aterradoras en las ilusiones, incluso llegó a tal punto de mostrarle su muerte, dejando traumado al pobre ninja. Sasuke se enfrentó a un ninja del sonido, a quien derrotó activando parcialmente la marca maldita. Mikoto se enfrentó a una Kunoichi, a pesar de tener algunos problemas la pudo derrotar usando solo su Sharingan. Los Namikaze tuvieron un poco más de dificultades, pero también salieron vencedores de sus combates. Quien estaba preocupada era Hanabi, a pesar de ya haber ganado su combate, estaba más nerviosa que los demás y la razón era Shin, quien en los 5 días que estuvieron en la torre en ocasiones perdía todas sus fuerzas sin razón alguna, y si eso llegara a pasar en medio de un combate perdería. Shin estaba durmiendo recostado en la pared hasta que escuchó su nombre, al parecer tendría que enfrentarse a Kiba, bajó tambaleándose a la arena de combate donde ya lo esperaba Kiba y con una señal del supervisor empezó la pelea. Kiba se lanzó contra Shin, quien con la vista borrosa apenas si podía distinguir a Kiba. Pero a pesar de eso logró esquivarlo, así estuvo durante un tiempo, hasta que sintió como sus fuerzas abandonaron su cuerpo comenzando a caer al suelo, momento que Kiba aprovechó y uniéndose con Akamaru, atacaron con todo a Shin mandándolo a estrellarse contra una pared. Hanabi vio preocupada lo ocurrido, quiso entrar a la arena para detener la pelea, pero fue detenida por Yakumo, quien solo negó con la cabeza. Genma vio preocupado lo ocurrido, no comprendía qué le había pasado a Shin. Kakashi también estaba igual que Genma, sabía del gran poder de Shin, por lo que le parecía extraño que Shin no pudiera esquivar el ataque combinado de Kiba y Akamaru. Al despejarse el polvo se pudo ver a Shin estampado en la pared, con la cabeza agachada mientras su pelo cubría sus ojos. Con dificultad comenzó a extender una mano. Kiba al ver esto se lanzó a atacarlo para acabar la pelea, pero grande fue su sorpresa ya que al estar frente a Shin, este dio un fuerte grito y una luz salió de su mano mandándolo a volar y chocar contra el techo de la torre, quedando incrustado en el techo. El supervisor declaró ganador a Shin, quien comenzó a caer, pero fue sujetado por Genma y Kakashi, quienes lo llevaron a la enfermería. Un mes después, Shin estaba en medio del bosque, en eso llegó Neji, quien le dio un pergamino, mientras se disculpaba por no habérselo dado antes, solo que no le había especificado que, si le tenía que dar el pergamino un día antes del examen de graduación a Genin no Chunin. Shin solo asintió y vio como Neji se fue a descansar para estar listo al día siguiente para la última etapa de los exámenes Chunin. Shin comenzó a dirigirse a su casa, pero en medio camino se detuvo y se dirigió al templo Uzumaki. Sentía que tenía que ir a ese lugar. Una vez dentro del templo vio el pergamino que le dio Neji, y lo lanzó en medio de la habitación, ocasionando que una gran luz apareciera. Al desaparecer la luz, Shin vio en medio de la habitación a un pelinegro con mechas rubias, quien tenía una máscara como la de Kakashi, además de vestir todo de negro y tener una especie de cinturón de cuero. Shin con una mirada seria dijo: ¿Quién eres tú? El pelinegro con una sonrisa debajo de la máscara dijo: Tú eres una parte de mí. En algún lugar del universo, cierta deidad puso una sonrisa. Por fin te encuentro, dentro de muy poco nos veremos, Saiyajin. Fin del capítulo 18. Ninjas, no se olviden de darle like y suscribirse al canal.